estamos viendo cómo en algún momento determinado nosotros hacemos algo no para que Dios sea glorificado, no para agradar a Dios, sino porque tenemos temor de que nos vaya mal o que queremos alcanzar algún beneficio por el bien que queremos, que podemos hacer. Entonces eso se llama la ley de la retribución. Nosotros debemos considerar la idea de que debemos hacer bien. No importa que no nos retribuyan ese bien, no importa. Porque el propósito va encaminado, empujado a glorificar a Dios. Entonces, fíjense una cosa, dentro de todo este asunto, de todo este planteamiento, de todo lo que está pasando, bueno, le sobrevino el mal que él temía. Y yo en ese sentido, hermano, yo creo que yo entiendo un poquito, ¿no? Y a veces yo, hablando con mis hijos, pues ya que están un poquito grandes, más grandes, yo reconozco que en algunas ocasiones los castigué y de repente me da vergüenza decirlo, pero debo hacerlo en honor a la verdad, ¿no? En honor a la verdad, porque algunos de ustedes pueden decir, oye, Luis, pero tú no pensabas antes así. La gente está esperando a ver qué yo digo, qué yo hago, para ver, vamos a ver. Ajá. ¿Y quién de ustedes no ha cambiado? Amén. ¿Aló? ¿Quién de ustedes en el transcurso del tiempo no se ha dado cuenta y dice, oye, aquí me equivoqué? ¿Es así o no es así? Amén. Bueno, si usted quiere reconocer que se equivocó, gloria a Dios. Y si no lo quiere reconocer, bueno, siga en ese barranco entonces, pues. Vamos a estar claros. Entonces, yo reconozco que cometí algunos errores y yo cuando estudiaba ese libro, yo digo, Señor, a veces, en ocasiones de la vida, con mis hijos, en vez de convertirme en un maestro, me convertí en un juez, en un fiscal. Cosas que pasan, aunque reconozco que lo que tenía era temor, tenía miedo. ¿Miedo de qué? Y yo nunca he podido ser de esos evangélicos que no tienen miedo. Hay cosas donde uno no tiene miedo. Bueno, por aquí hay algunos maripanos que dicen que no tienen miedo. De por allá de Cumaná del río Manzanares. Entonces, uno no tenía miedo de meterse por esos manglares, ¿qué tal? Y que yo ahorita, que un hijo mío se quiera meter por esos manglares, cónchale, yo digo, náguara, Aníbal, no broma donde hay tanta mapanare, tanta cuestión, que uno se mete por esos montes, donde hay tanto cascabel. De repente, un hijo mío se va a meter y yo le digo, mira, chamo, ten cuidado por ahí, oíste. Pero yo me metía, en eso yo no tenía miedo. Pero cuando yo conozco a Dios, hermano, el temor más grande que se apoderaba de mí era que mis hijos no sirvieran a Dios. Eso era mi miedo, eso era mi espanto, mi terror. Y uno siempre vive en temor. ¿Con quién me caso? Después el temor cuando tienes tus hijos, que estudian, que comen, que visten, dónde estudian. O sea, hay muchos temores. ¿Cómo va a ser mañana? ¿Cómo va a ser pasado mañana? ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será esto? Mira, ten cuidado, muchachos. Mira, ten cuidado. O sea, esa es nuestra vida. ¿Es así o no es así? Esa es nuestra vida. Porque tenemos temor. Y entonces eso pues no debe ser algo que podamos decir, hermano, confía en Dios. ¿Y será que en 43 años sirviendo a Dios, será que no confío en Dios, no? ¿Qué tú dices, Maican? ¿Cuánto tienes tú? 21. Ajá. Entonces, ¿qué podemos decir, Maican? Que alguien te va a decir, no, tienes que confiar en Dios. Oye, pero ¿será que en 71 años que te has guardado hasta el día de hoy es porque no has confiado en Dios? ¿Qué tú dices? Has confiado en Dios, pero has tenido temores. Hemos confiado en Dios, pero hemos tenido temores. Entonces Job estaba en esa condición. Y cuando le vino el mal, eso se corrió, la noticia se corrió por todas partes. Entonces tenemos a un hombre llamado Elifaz Temanita, creo que es. Venía de un lugar llamado Temán. Vamos a suponer que yo estoy en Caracas y Temán está en Ocumare del Tuy, más allá, pudiéramos decir.
Y está otro que llaman Eliú Busita, de la familia de Ram, hombres sabios de la familia de Bus, y vamos a suponer que estaba en Maracay. Pero tenemos a Elifaz, la Amatita, algo así, y vamos a suponer que ese Elifaz vivía en los Caracas. Y tenemos a Bildad, que Bildad vamos a suponer que viviese en San Juan de los Morros, pueblos lejanos. Eran reinos aparte, pero que también tenían temor de Dios, llamaban a Dios, el Dios Altísimo, perdón, el Dios Todopoderoso, que eso significa el Shaddai, que es el nombre que le dice Dios a Moisés: con este nombre yo me di a conocer a Dios. Es decir, que esas personas no eran, Abraham, perdón, esos hombres no eran ningunos mundanos, tampoco eran cristianos, por supuesto, pero ya tenían el temor de Dios. De modo que tenían a Job, según lo dice la Biblia, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal y perfecto. Y él dice que cuando él pasaba, la gente se paraba. Se ponía, cuando él hablaba, se tapaban la boca, se ponía miedo de decir una palabra que contradijera lo que ese hombre estaba diciendo. Que si Job pasaba y estaba hablando la persona y Job lo veía y se sonreía, él sentía como que Dios estaba asintiendo eso. Y él dice: no puede ser. Wow, Job está de acuerdo con lo que yo digo. Y Job decía: y cuando yo hablaba, se terminaba el conflicto. ¿Quién era este hombre entonces? Y todo eso él se lo atribuía a su comunión con Dios, a su condición con Dios. Bueno, llegó el momento en que el hombre que tenía todas estas condiciones, el hombre que decía que el que hace el bien no le puede ir mal. ¿Aló? ¿Sí me estoy explicando bien? El hombre que cree que el que hace el bien no le puede ir mal. Yo en una ocasión prediqué un tema titulado "Los justos también padecen". Me decía en una ocasión una hermana, y en un video que hice, en un audio, que yo estaba hablando acerca de tantos hermanos que pasan necesidad. Y, ¿sabes? Siempre hay sabios por ahí por todas partes. Y uno de esos sabios me dijo: hermano, y no dice la Biblia, ¿y dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa de que el justo no mendigará pan? Eso aparece en la Biblia, ¿verdad? Amén. Pero no es una promesa, ¿vio? O sea, no es una promesa. Ahí dice que David dijo, no que Dios dijo, que David dijo: joven fui y envejecido. Ahora, el papá de David tenía plata, tenía oro, tenía ganado, porque él cuidaba el ganado, hacía queso. Joven fui y envejecido, y no he visto, él no había visto, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora pregunto, ¿Lázaro que era un impío o un justo? ¿Mendigó pan? Sí. Entonces, ¿se contradijo la escritura o no? No. ¿Qué pasaría ahí, hermano? Lo que pasa es que allí estaba hablando David, no estaba hablando Dios. ¿Cómo es su nombre? Roxana. Allí estaba hablando David, no estaba hablando Dios. A veces nosotros confundimos la palabra de algunos escritores bíblicos con la palabra de Dios. O sea, confundimos la chicha con el carato, algo así más o menos. Y eso es importante, que nosotros podamos determinar, hacer exégesis, hacer hermenéutica en las escrituras para saber quién está hablando en un momento determinado. Porque si no, metemos todo dentro de un saco y nos vamos por un barranco con ese saco en el ojo. Entonces, aquí estamos viendo a un justo desamparado, no mendigo pan.
pero estamos viendo a un justo desamparado. Y vamos a ir hablando en el transcurso de entre hoy y mañana, por qué yo digo que ese justo estaba desamparado. Entonces fíjese una cosa, hermano, que cuando él le pasan estas cosas, la primera corriente de pensamiento que surge es el de su esposa. Una mujer pragmática, fatalista, una mujer que pudiéramos decir, dentro de un espectro teológico, era una mujer también que conocía lo que es la teología de la retribución, pero dentro de un planteamiento filosófico era pesimista. Más allá de que era una madre que había perdido todos sus hijos, pero Job también los había perdido. No fue ella sola que los perdió, también los perdió Job. Pero ella tiene como atenuante que su cuerpo no fue enfermado. Job sí. Entonces, la primera corriente de pensamiento que surge de la esposa que en algún momento toma lo que se conoce como la estructura del marido, la santidad del marido, la forma de pensar del marido, la forma de actuar, y que ella esté esperando cualquier caída para sacar a relucir todo el pasado de esa persona. Entonces la mujer le dice, ¿y aún retienes tu integridad? O sea, si tú mantienes tu integridad para que te vaya bien, y somos testigos de que tú haces cosas buenas, y hasta ahora pareciera que todo lo que tienes es porque tú haces las cosas buenas, pero ahora te fue mal. ¿Qué pasó? Chocó su teología, chocó. Dice, no, algo está pasando aquí, ¿vale? Algo está pasando aquí, ¿vale? Algo está pasando aquí. ¿Por qué? Porque cada quien pareciera que tiene una corriente de pensamiento, y la mujer le dice a Job, mira, vale, maldice a Dios y muerte. Hermano, pero fíjese, vamos a repetir la cosa, pero ¿quién era Job? ¿Quién era Job? Según sus propias palabras, Job era el hombre que no dejaba morir de hambre al huérfano. Job era el hombre que ayudaba al menesteroso. Job era el hombre que atendía bien a sus obreros. Job era el hombre que no codiciaba a una virgen, dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Porque eso sería maldad juzgada. Es decir, Job no era un codicioso, no era un fornicario, no era un adúltero, no era un mezquino, no era un ladrón, no era un chismoso. Tenía una vida perfecta. Era un hombre íntegro. Porque la mujer dice, ¿hasta cuándo mantienes? La palabra es grande, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué seguir manteniendo tu integridad cuando tu integridad no ha sido suficiente para protegerte del mal? Entonces, ¿qué hago? Maldice a tu Dios y muérete, ¿vale? Y se acabó esta broma. Fíjese, maldice a Dios y muérete. Ya está diciendo, esto no tiene solución y tu Dios falló. Y tu creencia falló. Y tu doctrina falló. Y toda tu estructura falló. Todo eso se vino por un barranco. Entonces, ¿qué te queda? Maldice a Dios. O sea, haz todo lo contrario de lo que hacías. Maldice a Dios. Ahora, dentro de ese marco estructural, dentro de ese contexto espiritual religioso, porque fíjense, vinieron de todas partes. Vinieron hombres sabios de todas partes. No fueron ningunos caídos de la mata los que vinieron. Fueron hombres sabios de muchas partes de ese contexto geográfico. Todos ellos conocían a Dios, porque la forma como ellos se están expresando de Dios da a entender que conocen a Dios. Pero todos ellos están viviendo bajo el marco de una teología retributiva. Le doy a Dios y Dios me da.
le doy a Dios y Dios me da. Hago el bien y por aquí me va bien. Hago el bien y por aquí me va bien. Bueno, resulta que un día hiciste el bien y te fue mal. Que Dios nos ayude, nos guarde, nos ampare y nos favorezca. Porque un pastor, por ejemplo, pues, y damos gloria a Dios por los pastores que se esfuerzan, trabajan, son hombres que pueden dar testimonio de que nunca le han quitado nada a nadie, que se han mantenido en integridad con su familia, con su esposa, que nadie lo ha visto por ahí metiéndose en la casa de nadie a quitarle las cosas que tiene. Hombres íntegros, de los cuales podemos dar testimonio. ¿Es así o no es así? Amén. Y yo puedo mencionar a varios, pero como para que nadie se ofenda, de que no mencioné a fulano o a fulano, hay hombres, hay mujeres que conocemos y según nuestro punto de vista son personas íntegras. Gloria a Dios por eso. Pero a esas personas íntegras les puede pasar un problema. Entonces, imagínense usted que un hombre como Job, un hombre que había luchado por el conocimiento teológico religioso, un hombre que había puesto a Dios en alto, ¿cuál sería el impacto social? El impacto religioso, el impacto cultural, si ese hombre se paraba o en público o en privado y maldecía a Dios. Eso es como que un hombre de Dios con una trayectoria impecable, pasando 2 días, es santero, algo así más o menos. Pero eso era lo que la mujer le estaba diciendo, ¿eh? Ahora le dice, muérete. Ahora habían 2 formas de morir, o tal vez más, pero yo voy a hablar de 2. Haz eso y después te amarras una cabulla en el pescuezo y ya se te acabó la vida. Y eso fue lo que él pensó. Capítulo 7, creo que es versículo 15, o capítulo 15, versículo 7. Búsquelo por ahí para ver cuál es. Y Job dice que tuvo por mejor la muerte que la vida. Y dice que amó la estrangulación, creo que fue más que sus huesos. Algo así dice. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué dice, por favor? Y así mi alma tuvo mejor la estrangulación, incluso la muerte más que mi cuerpo. Ok, fíjense. O sea, aquí se quiso ahorcar. Un evangélico, sí, un evangélico se quiso ahorcar. Hermano, uno no puede pasar por eso. Bájele 2. Depende de las circunstancias. Claro, y yo no estoy diciendo que yo apoyo al que piense eso. Pero yo estoy hablando de Job, no estoy hablando de usted, hermano. No estoy hablando de mí. Unos patas en el suelo caídos en la mata, usted y yo. Estoy hablando, Dios no ha dicho nada de mí todavía. Bueno, yo no lo he escuchado. Una vez me dijo una cuestión por allá, y a veces le digo, Señor, ¿para cuándo es la broma? ¿Para cuándo es la cuestión? Pues, cúnchale, no, hombre, lo que estoy llevando más palo que una gata ladrona. Hombre, dame alguito. Oye, pero ¿cuánto estoy joven? Pero, tengo 60 años, no es que viene. Hombre. Y ya el cuerpo ya no me quiere aguantar para más palo. No, porque ese es este. ¿Qué sabe usted de eso, hermano? Métase en el barro para que usted vea cómo es que se bate la broma. Hay hombres y mujeres que disfrutan hablar de los siervos de Dios sin saber la vida que ellos viven. Amén. Los muchachos todavía con el naruto verde y con la mancha verde en la nalga, en un púlpito, queriendo hacer un juicio a los siervos de Dios. Haga primero lo que él ha hecho y después hable. Pero mientras tanto guarde silencio. Haga como el Yu. El Yu guardó silencio cuando vio a esos toros hablando ahí. 4 bichos no jueguen. Cuchillo y cuchillo, Job con los enemigos, plomo y plomo. Y el Yu se hizo el lomo y ñame y se sentó a escuchar. Oye, aquel dijo esto y lo otro. Yo me estoy recreando la idea, ¿no? De repente no tenía lápiz ahí para escribir. Bildad dijo esto y lo escribió. Sofar dijo esto y lo escribió. Elifaz dijo esto y lo escribió. Job dijo esto y lo escribió. Y después hizo una síntesis de todo lo que había escuchado y dijo, pido la palabra. Pero solo que iba armado hasta los dientes. ¿No? Pido la palabra. Muchachitos que a veces todavía le están saliendo los dientes en el ministerio y piensan que ya se la comieron.
y todavía no han visto llaga, lo que han visto es peladura nada más. Entonces, fíjense qué hubiese pasado con Job, porque él amó, dice la Biblia, que quiso ahorcarse. La otra cosa era que cuando él maldijera a Dios, el pueblo lo matara, porque ese pueblo creía en Dios. Y en aquel tiempo la blasfemia se castigaba ¿con qué? Con la muerte. Eso es ahora que la gente se para en los púlpitos y dice, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios no le dijo nada y siguen vivos. En aquel tiempo los mismos le planchaban el flu de una vez y no hablaba más. Se acabó. Porque se temía lo que es el concepto de la blasfemia delante de Dios. Y esos pueblos creían en Dios. Ahora aquí estamos viendo un detalle, ¿no? Porque la gente por lo general cree que todo salió del pueblo de Israel. No. Del pueblo de Israel salió la Biblia. Pero antes de que el pueblo de Israel existiera, ya Dios existía. Y habían hombres de Dios y habían mujeres de Dios. Entonces fíjese el primer pensamiento que surge, ¿no? Surge el primer pensamiento acerca de la escuela de la esposa de Job. Y no tenemos un segmento un poquito complicado, que hacemos un análisis de las líneas de pensamiento que se están manifestando, y según mi punto de vista, la peor de todas esas corrientes de pensamiento fue la de la esposa, porque la única pregunta que le dijo fue ¿por qué mantienes tu integridad? Y después le dio un consejo: maldice a Dios y después te mueres. Esa es la primera línea de pensamiento. O sea, los hombres o las mujeres que están allí, deja eso, hermano, deja eso ya, vente, deja eso ya. O sea, échale tierra a eso y sigue. No. Hay muchas cosas que pueden pasar cuando tú tomes una decisión bajo presión. Ten cuidado. Y hay momentos y situaciones donde los hombres de Dios se ven tan comprometidos que deben tomar una decisión, y que en el momento que la tomamos es peor el remedio que la enfermedad. Así que necesitamos, en vez de alguien que nos diga, haz eso y tíralo por un barranco, alguien que nos diga, hermano, pero tú has considerado que si haces esto puede pasar esto. O has considerado que si haces esto puede pasar esto. O has considerado que si haces esto puede pasar esto. Porque un hombre que tiene el cuero todo escarapelado por todas partes, hermano. Un hombre que si está dormido se quiere levantar, porque él dice que los terrores de la noche lo espantaban. Yo me supongo que eso eran, ¿cómo que se dice esa broma en el sueño? Las cosas malas, pesadilla. Me de reír la broma, ¿no? Le decía un hombre por allá en Oriente a una muchacha, mira, ojalá que soñé esta noche contigo. Dios me libre, es una pesadilla, ¿no? Una pesadilla. Entonces fíjense que si él estaba de día y el sol le pegaba, él quería acostarse. Quería que llegara la noche rápido para acostarse. Y cuando llegaba la noche, la cama lo molestaba y decía, ojalá amanezca rápido. O sea, era una desesperación que usted ni yo podemos entender, porque nunca hemos pasado por eso, y ojalá nunca pasemos por una situación como esta, que seamos confrontados de tal manera. Pero tenemos a otro, y vamos a ir, yo por aquí hice algunos análisis del pensamiento, ¿no? de estos hombres, y voy a hablarle, fíjese, Elifaz es el misticismo espiritual. De repente no es así, yo le puse así. Misticismo espiritual, que todo es espiritual. Entonces, te pasó algo, no, hermano, seguro fue que pecaste contra Dios. Hermano, y no hay otra forma. No, pecaste contra Dios, porque Dios me lo reveló. Mira, aquí está, tuve un sueño, dice el hombre, y me pasó un bicho por el lado y los pelos se me pararon, hombre. Y él dijo de una vez, eso tiene que ser Job, porque para allá es que yo voy. Entonces, él trae
una visión de lo que él dice que Dios le mostró. ¿Quién lo saca de ahí, hermano? Cuando alguien te dice a ti, Dios me dijo, ¿quién saca a esa persona de ahí? Bueno, un rayo del cielo lo pique por la mitad. Me hecho hijo mío que está ahí. Y siempre yo por ahí sale y le dice a Maicán, mira Maicán, mi papá te mandó a decir que por favor le mandara bastantes billetes verdes. Y Maicán abre uno de los sacos que tiene allá y saca bastante. Entonces, después Maicán me dice, mira Luis, que está que yo te mandé la broma. ¿Y qué broma, Maicán? No, que tú le dijiste a Ner que pasara, que yo le dije a Ner. Y de una vez llamó a Ner, venga, dame el favorcito, hermanito. Pasa por aquí, por la casa. Y yo me escondo atrás de la puerta. No es que él es alto. Y cuando pasa le pongo el palo por la cintura de una vez. Papá, ¿qué pasó? Usted dijo que yo le dije lo que yo no dije. ¿Cómo tú vas a tomar mi nombre en vano y a comprometerme con otro hombre a decir algo que yo no dije y tú dices que yo lo dije? No respetas, vagabundo. Bueno, así son montones de evangélicos. Dios me dijo, hermano, Dios me dijo, y Dios no les ha dicho nada, y por eso es que no crecen, andan por ahí como enanos espirituales, no pueden crecer porque se cansaron de usar el nombre de Dios en vano. Eso pasó con este elemento, mira, el primerito, Elifaz, una escuela mística, que todo lo llevan a un campo espiritual. Y yo creo también que el campo espiritual es muy profundo, es muy elevado. Hay muchas cosas que pasan allí. Y posiblemente esté dentro del marco espiritual, pero con otro propósito, hermano. Pero de una vez le metió la puñalada a un hombre que está enfermo, alguien que se está muriendo, está buscando amigos que vengan a consolarlo. Y el primero que le habló lo traspasó de banda a banda. La puñalada trapera que llaman por allá. Y son hombres que al principio, oye, yo lo veo respetuoso. Porque dice la Biblia que llegaron y vieron a Job de lejos y se sentaron y lloraron. ¿Cuántos días estuvieron sin hablar? 7 días sin hablar, solamente contemplando la condición de aquel gran hombre de Dios. 7 noches. 7 días y 7 noches, correcto. Contemplando a ese hombre, oye, pero no es posible, este Job, no vale, no puede ser. Y usted también lo haría. Yo también lo haría al ver un hermano que conocemos, que estimamos, que amamos, que lucha, que sufre, que trabaja, que ama a Dios, que trata de ser justo, que trata de ser recto. Pero en un momento le pasa algo en su vida y los hombres que aman a Dios lloran la condición de ese hermano. Eso hicieron esos hombres, se sentaron a llorar 7 días sin comer nada, en ayuno. Eso es sorprendente, hermano. Pero después que salieron del ayuno, mire, salieron con esos machetes bien amolados, ¿no? ¿Sí? Y hay gente así, pues, que sale de un ayuno a matar gente, porque Dios les reveló. Dios les reveló. Y Dios nunca les revela, oye, siéntate con el hermano y habla con él, ¿vale? Que de repente está pasando por un problema, tiene un conflicto. No. Ese es un bicho. Ese es un bicho. Y lo que va a llevar es madera parejo, porque Dios me habló. Así dijo Elifaz. Tuve un sueño. Me pasó una broma por el cuerpo, yo me estremecí. Un fantasma, dijo él. Un fantasma. Y es bueno que esas expresiones, fantasma, significa es aparición, una aparición. Él vio algo. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo venía caminando sobre las aguas? Cuando Pedro vio a Cristo, dice la Biblia que en el griego dice que él vio fue un fantasma. Este hombrejito tenía brillo, hermano, yo. Porque él vio a su compañero ahí en esa agua. Pinche Dios mío, ¿qué hago? Y él le habló al fantasma. Le digo, ¿quién tú eres? Oye, yo soy el Señor, ¿no? El Señor. Entonces le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si eres tú de verdad, manda que yo
que yo vaya donde estás tú. Y Cristo le dijo, vente. Oye, y si no es. ¿Ah? Andrés, venga. No puedo hablar bien, ¿verdad? Estoy como decía un inglés variado, estoy que no pueden doblar. Ah, no, sí, ya lo arreglé. Por aquí es mejor, sí, porque... Ponlo aquí, ponlo aquí. Entonces, hermano, gloria a Dios que era Cristo, ¿verdad? ¿Y si no hubiera sido Cristo? ¿Ah? Hermano, entonces Pedro es un valiente, ¿verdad? Entonces la gente gracias dijo, Pedro, que se está hundiendo, tienes que tener fe. Métase usted para ver si usted es más apretado que Pedro. Todo el tiempo echándole plomo a la gente en los juegos. Haga usted lo que hizo Pedro para decir es verdad que todo lo carrón que es tigre. Hágalo. Mira, ¿usted sabe quién puede criticar a Pedro? Cristo, que tenía rato caminando sobre las aguas. Pero ninguno de los 12 apóstoles podía criticarlo, porque ellos se quedaron toditos añingotados en el bote. Entonces, el que se queda añingotado no critique al que sale a la guerra. Y es muy fácil quedarse en la casa metido en el aire acondicionado, cuando los demás están dando el pecho y derramando su sangre por ahí. Ah, él no debió hacer eso. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Por qué no sales tú a hacerlo para ver qué es lo que tú tienes que hacer? Ah, usted espera que los demás cometan el error. Vamos a esperar que el otro fracase para tú decir, yo sabía que no era así. Y si tú sabías, ¿por qué no lo hiciste tú? Y no me tire el oscuro, que veo clarito el oscuro también. Sí. Ahora fíjese entonces, Elifaz. No, eso no. Yo tuve un sueño. Y tú estás en pecado porque yo tuve un sueño. Nada, ¿quién lo saca de ahí? Mira, hermano, yo tuve un sueño con fulano de tal. Ay, hermano, vamos a orar porque es seguro que está en pecado. Y pues es posible que el que esté en pecado es el que tuvo el sueño. Yo me acuerdo que en una oportunidad yo estaba predicando en un sitio, ¿no? Entonces, unos hermanos me llamaron, hermano, necesitamos hacer una consulta. Ay, ¿cuál es la consulta, hermano? Yo creo que el pastor está en pecado. ¿Y por qué? Bueno, un hermano. Porque yo he soñado varias veces con el pastor desnudo. Yo dije, hermano, a usted que se la está llevando al bicho, no a él. Porque ese hombre ni sabe que usted está soñando con él. ¿Aló? ¿Se entiende o no se entiende? Amén, amén. No, que yo tuve un sueño, pero ¿por qué lo tuviste? Qué casualidad que eres tú el que tiene el sueño. Perdóneme la expresión. O no me perdone si quiere. Hermano, yo lo dije, tú estabas desnudita como la madre la trajo al mundo. Pero ¿cuántas veces, hermano? Como 5 años carratico, hermano. Hermano, arrepiéntese. Pero que es un morboso, un enfermo. ¿O no? Un sueño. Ahora, ¿hay sueños que son de Dios? Hay sueños que son de Dios, porque Dios a veces aprovecha la docilidad del espíritu en el sueño y habla el sueño. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero no puedes tomar todo sueño como un elemento doctrinal, porque puedes lanzar a un hombre o a una mujer por un barranco, puedes destruirle su testimonio solo porque tuviste un sueño, vale, no puedes. No puedes, tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable de tus palabras y consideras que ese hombre o esa mujer que tú estás afectando también tiene un padre, también tiene una madre, también tiene un hijo, ¿vale? También tiene un esposo, tiene una esposa. Si fuera hijo tuyo, tú escondieras el problema. Pero como es del hijo del otro, todo el mundo tiene que saberlo porque Dios supuestamente te lo reveló. No, joder, qué chico, ¿vale? Complica la broma, ¿no? Hermana Rosales, ¿qué es la cuestión? ¿Quién le puso ese nombre? Hay que investigar, hay que investigar. Es complicada esta cuestión. Está guay. Pero viene otro, ¿eh? Viene Bildad y la escuela del tradicionalismo histórico. Fíjese, su pensamiento se ancla en la sabiduría de los antepasados. Del tradicionalismo Histórico. Su pensamiento se ancla en la sabiduría de los antepasados y el orden establecido. Bildad representa el conservadurismo que apela a la historia como evidencia irrefutable. Si las generaciones pasadas prosperaron por su rectitud, el sufrimiento presente debe ser necesariamente
el resultado de una ruptura con la tradición y la ley moral heredada. Eso significa que yo tengo que hacer todo lo que mis padres hacían. Y si mis padres hacían algo malo, yo lo voy a hacer también. No, hermano, porque antes no era así. ¿Y será que antes no habían cosas malas en la iglesia? ¿Aló? ¿Habían o no habían? Y vamos a seguir cargando, arrastrando con eso. Entonces, no siempre lo nuevo es bueno, pero no siempre lo nuevo es malo. El libro de Mateo capítulo 13 habla del escriba docto en el reino de los cielos, dice la Biblia, que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Hermano, si el mundo solamente se quedara en el pasado, ya no hubiéramos muerto todito. Y hay cosas que cuando mi papá veía que nosotros hacíamos, él decía, es que fin de mundo. Y yo, ay, Señor, pero bueno, Dios, ¿cómo quiere que haga uno? Pues, Dios. Bueno, Señor, pero no, muchachos, lo que pasa es que, mira, mis abuelos, dígame esa broma, mis abuelos, la gente que vivía 150 años. No era el papá, ¿no? Era el abuelo. Mira, mi abuelo me contó que el abuelo de él, mi abuelo me contó que el abuelo de él, hermano, ahí hay como 7 generaciones para llegar a donde estoy yo. Entonces, a veces yo veo a esos muchachos que hacen cosas. Yo muevo la cabeza así, yo, Dios mío, querido Padre. Ay, Señor, llévame rápido. Esta y el papá, pero concha, mi hijo, pero papá, pero concha, muchacho, pero tú no te das cuenta, muchacho. Tú no te das cuenta, muchacho. Ay, mío, que mira, tú te imaginas que si tu abuelo te hubiera visto y el abuelo. Entonces yo le digo así, ¿ves? Espera que ustedes tengan hijos. Y va a ser la misma historia. Y eso va a ser de generación en generación. El mundo no se puede quedar en nuestra generación, hermano. Tiene que seguir avanzando. Porque los arcaicos somos nosotros, no Dios. Dios tiene un proyecto y ese proyecto no está sujeto al pensamiento de los hombres. Así que Bildad trajo su escuela historicista, es decir, el tradicionalismo histórico. No, tiene que ser así por esto, por esto, por esto, por esto. Y tiene que ser así por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, hay muchas cosas que del tradicionalismo nos van a quedar, pero hay otras que no nos van a quedar. Mire, hermano, cuando yo llegué de Oriente, por primera vez a Caracas, me acuerdo que el pastor Erasmo me dice, mira, Luisito, vas a predicar esta noche. Yo dije, ay, Dios mío. Y me dijo, ven acá, pasa para acá. Había un cuartico ahí al lado del púlpito, allá había un cuartico ahí al lado del púlpito. Esperamos, me dijo, pasa para acá. Y yo pasé. Y me puse una corbata, hermano. Yo pensaba que me iba a ahorcar. Yo me puse una corbata y tenía un saco ahí. Y ponte este pabellón. Yo me lo puse, hermano. Una huaca. Náguara, hermano. Yo estaba bien comprometido ese día. Yo sentía que no podía estirar los brazos y la broma. Entonces yo me la botoné hasta aquí, mire, el partó, completico aquí. Entonces se rió, pero no me dijo nada, porque sabe que yo vengo del monte. Entonces me dijo, desabotonaste ese pabellón. Me fue corrigiendo ya un poquito. Y después me dijo, desabotonaste este también. ¿Sabes cómo te queda? Y después dijo, desabotonaste todo pabellón. Entonces, no, así puede ser. Así puede ser. Bueno, ¿por qué? Porque no se podía predicar sin pastor. Así como yo estoy ahorita, en pecado fuertemente. Yo estoy aquí a puntico de irme para el infierno. Porque estoy predicando sin corbata. Entonces, a veces, ¿no está la esposa mía, va? Agita. No, me ha dicho unas cosas, pero no la puedo decir mucho. Entonces, mami, pero concha, déjame quieto. No, porque tienes, no. Esa gente va a estar tranquilito sentado ahí, calidad. Y yo muriéndome con un calorón machísimo, con un parto encima. No, cara, no.
Ah, porque quería ponerlo Puerto Rico. Ahorita no. Ahorita no. Pues él dice, no, mami, pero... No, mire, a veces yo estoy predicando y siento dolores terribles en la cintura. O sea, yo tengo el pie plano. Y de repente si yo me siento, mira, ¿cuándo en mis tiempos? Me cagan. ¿Tuviste predicadores sentados alguna vez en el púlpito antes? No, está bien, pues. ¿Qué hacían con esa gente? Lo bajaban del púlpito. Bajan del púlpito, ¿no? Pero, ok, vamos a seguir respetando el asunto en tanto no ofendamos a Dios. Amén. En tanto no ofendamos a Dios. Y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para el Señor. Pero hágalo que usted disfrute eso. Oye, no para que los demás disfruten de su morbosidad, de su sadismo a veces, que tienen que verme sufriendo para saber que Dios está ahí. Estás haciendo un ayuno de 4 días, 5 días, y prometiste 5 días. Pero al tercer día te estás muriendo. No, tú tienes que entregarte a los 5, hermano. Y si se muere, bueno, gloria a Dios. Ahora está bien, pues que se muera. Entonces la esposa queda viuda, los hijos quedan sin papá. Un problema, PTJ preso todo el mundo porque dejaron morir una persona. Ellos no entienden esas cosas espirituales. No, hermano, pero usted hizo una promesa, Dios tiene que cumplirla. A veces hacemos una promesa desde lo más profundo de nuestra sinceridad. Pero en ocasiones sucede que las condiciones no se prestan para que podamos cumplir lo que con tanto cariño, afecto y sinceridad hemos prometido. ¿Es así o no es así? Ahora, si usted ve que lo que usted prometió está en sus manos cumplirlo, cúmplalo. Y eso no nos dice, no voy a tomar esto, no, yo voy a hacer como el pastor, no, si es verdad, hermano. Dice, bueno, si no puedo, no puedo, ¿cómo hacemos, pues? El pastor lo dijo, no le estoy dando una herramienta, lo que le estoy diciendo es que trate de tener sindéresis, tener armonía en lo que usted hace delante de Dios. Entonces tenemos a Shofar, la escuela del dogmatismo legalista de Shofar. Fíjese, Shofar presenta la postura más rígida y racionalista del retribucionismo. Su enfoque es estrictamente jurídico. Dogmatismo lógico. Entonces, él tiene una estructura jurídica delante de Dios y dice, Dios opera bajo una lógica de causa y efecto simplificada. Eso es, hiciste lo malo, te va mal ya. Fíjese cuántas veces Dios nos ha bendecido, hermano. ¿Y de verdad usted cree que es porque usted ha hecho lo bueno? ¿Por qué será entonces que nos ha bendecido? Porque Él es bueno. No es porque usted es bueno, es porque Él es bueno. Y a veces no entendemos eso, si no pensamos, hermano, yo estoy diciendo gloria a Dios, aleluya, porque no, lo que pasa es que yo diezmo todo, yo diezmo todo lo que Dios me da, hermanito, gloria a Dios. Y yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana a orar, y por eso es que Dios me bendice. Y yo leo la Biblia, y usted cree que yo estoy leyendo la Biblia y suena el teléfono, yo lo voy a agarrar, yo no lo agarro, hermano, gloria a Dios, aleluya, yo no agarro eso. No, porque yo comencé un versículo y tengo que, que se ponga a leer Salmo 119, que se ponga a leer. Y en ese momento, que se le pega una diarrea bien macha, ¿no? Que vaya por el tercer versículo, más o menos, por el cuarto, para ver si aguanta. No, tengo que quedarme aquí, no, hombre, pues tengo que quedarme porque yo comencé un versículo y no lo puedo dejar a mí, por aquí se va para coche, dicen ahí en Oriente. Hermano, por favor, ese dogmatismo legalista a veces nos afecta, y yo lamento, hermano, de verdad, yo lamento pues que en algún momento de mi vida haya tenido ese pensamiento. ¿Cómo? Para que me hagas ¿qué es un dogma? Un dogma es una forma de vida, es un pensamiento, una estructura pensante. Por ejemplo, si a usted le dice pues que todos los días tiene que ponerse esa cosita amarilla ahí, usted no sabe por qué, pero usted se la pone. Como por Obediencia es un dogma. Entonces, un dogma es una estructuración que se da, y según la Iglesia Católica, se da si viene de una revelación de un jerarca de la Iglesia. Y a veces la Iglesia tiene dogmas. Por ejemplo, fíjense una cosa.
La iglesia no del mundo, usar bigote es pecado. ¿De dónde sacó Jaime Puerta eso? Pero aquí, hay aquí. ¿Ah? ¿De dónde sacó ese hombre eso, que usar bigote es pecado? Y yo cuando andaba como predicador, yo usaba un bigotico, pero una broma bella, hermano. Una cuestión horroroso. No, horroroso. Una cosa maravillosamente bella. Pregúntale a mi esposa, que ahí está, mira. ¿Ah? No, ella no fue. Ella no fue. Entonces yo como me tenía predicando y a veces tenía que estar en una iglesia sobre el mundo y yo por no entrar en esos detalles, yo digo, bueno, yo me voy a quitar ese bigote para salir de esa broma. Entonces yo le he hecho el cuento a Mildred. Y, ¿pero qué tal que te lo bigote? Tranquila. Bueno, ¿por qué? Porque supuestamente el bigote era un problema de vanidad. Vanidades ilusorias, dice él. Vanidades ilusorias. Sí, un poquito. Entonces fíjense una cosa, y le voy a decir algo, no para que ustedes vayan después a decir, no, el pastor lo dijo, ok. Y sí lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero no con la intención de perjudicar. Fíjense, mis hijos, ellos me dicen, mi papá, pero la barbita, ¿qué tal? Que yo no puedo usar barba. Yo digo, hijo, oye lo que te voy a decir. Yo vengo de una estructura donde la barba no se usa en la iglesia. Pero ¿es pecado? No es pecado. Porque si yo le digo que es pecado, ¿cómo yo le demuestro a ese muchacho por la escritura que eso es pecado? ¿No? ¿Aló? No puedo, no, o sea, no puedo sostenerlo. Yo prefiero ser sincero y decirle, no, hijo, no es pecado. Pero por obediencia, ustedes se van a afectar. Mientras yo sea pastor aquí, afectense. Disculpe, o sea, dogma no es igual A una doctrina, a una estructura fundamental bíblica. Sí. No, pueden haber dogmas como también. norma. Son como normas. Sí. Pero norma es una creencia religiosa, pues, más que todo, ¿no? Y hay dogmas que pueden ser buenos. ¿Y cuál es la diferencia? En un dogma con otro, bueno, que hay vamos a suponer, pues. Algunos piensan, y permítame que voy a dar la explicación al hermano, porque ella está interesada. No, ya le digo. La existencia de Dios. ¿Usted puede demostrar eso? ¿Alguno de ustedes puede demostrar la existencia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestra? Científicamente, ¿cómo lo demuestra? Entonces, pero yo creo que Dios existe. Y en cuanto a mí, Él a mí me ha demostrado que existe. Pero lo que Él me ha demostrado a mí, yo no tengo herramientas como para decirle a usted, mira, Dios existe por esto. Yo lo puedo decir, pero no es un sustento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la existencia de Dios no puede ser comprobable científicamente, porque es un dogma de fe. O sea, si yo entiendo a Dios por el conocimiento, Él deja de ser Dios. Si yo busco a Dios porque lo entienda en toda su estructura, Él deja de ser Dios. Pero yo de una forma dogmática creo que Él es Dios. Bueno, en este caso, este dogma Es bueno. claro, porque yo no puedo demostrar eso. Ahora vamos al bigote. ¿Puedo yo demostrar que el bigote es malo? ¿Y que la barba es mala? ¿Qué dicen ustedes? No lo puedo demostrar. Ahora, allá está el misionero levantando la cabeza. Y maicando, son los pastores, pues están aquí. Pero están por ahí el hermana Elvia también. ¿Quién está por ahí? Ah, la hermana Carmen, está por ahí. Ajá, Alejandro dice, ¿qué pasó conmigo? Alejandro. Y bueno, y Dios bendiga a todos los pastores que están acá. Pero Alejandro, mira, ve, mañana alguien te va a decir, no, Alejandro, pero la barba no es malo. Estoy hablando con Valén que era Dios, pero la barba no es malo. Entonces, no, que sí es malo. Entonces demuéstramelo, por la escritura. No tienes cómo demostrarlo. No es mejor que tú le digas a la gente, hermano, mira, no es malo, la Biblia no dice nada de eso. Pero nosotros hemos recibido una norma. Amén. Y si tú crees que puedes obedecer esa norma que hemos tenido, hazlo. Yo estoy seguro que Dios te va a bendecir. Yo no soy de vencedores, pero yo traje esa norma de vencedores.
Pensiones la trajo de Bethesda. ¿Y Bethesda la trajo de dónde? Bueno, las Asambleas de Dios de Venezuela. Espérame acá. Y las Asambleas de Dios de Venezuela, ¿quién sabe dónde las sacarían? ¿Quién? Los norteamericanos, que tienen que andar muy bien, con bien vestidito, afeitadito, y la barbilla aquí, aquí cuadradita, una broma. Una estructura que se forma en el pensamiento norteamericano y donde ellos van a predicar, colonizaron la estructura cultural de los pueblos. ¿Entienden? Entonces van a predicar a los indios, por decir algo, y hacen una casa cuadrada. Y los indios en Amazonas dicen, ese hombre es del diablo. ¿Por qué? Porque hace las casas cuadradas. ¿Y cómo se hacen las casas? Pues redondas. ¿Acá? Redondas. Porque ellos también son místicos. Y ellos dicen, ¿cómo es el sol? ¿Es cuadrado o es redondo? Redondo. ¿Cómo es la luna? ¿Es cuadrada o es redondo? Redondo. ¿Cómo es la tierra? ¿Es cuadrada o es redonda? Entonces comienza a pensar acá. Cuando el pato vuela y va a aterrizar, ¿cómo aterriza? No aterriza redondo. Y cuando el perro se va a echar, no da lo... Debía ponerme a discutir con esos indios, hermano. Mira, vamos a quitar una broma, vamos a hacer la casa redonda y déjenme hablarle el evangelio de Jesucristo. No, tiene que ser cuadrada. Entonces un indiecito que está llegando al culto, una broma, y dice, mira acá, aquí hay una bendición para ti. ¿Qué es eso? Una corbata, una broma. No, indio no usa corbata. Tienes que usarla, porque si no usas la corbata, aquí no vas a predicar. Culturizaron, o sea, colonizaron también culturalmente. Entonces son problemas que después no podemos sostener. No podemos sostener. Hay indios, mira, la Biblia dice de los 4 puntos cardinales. Entonces los indígenas dicen, ¿pero cuáles son 4? Algunos, pues. Nosotros conocemos 2 nada más, donde sale el sol y donde se oculta. ¿Cómo tú le sacas eso a esa gente a la cabeza? Que tiene 3000 años ese pensamiento. Entonces los que traducen, donde dicen 4 puntos cardinales, dicen de donde sale el sol hasta donde se pone. Ahora, cuando usted lo va a leer, dice, acá hay un error de traducción. Aquí hay un error de traducción. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si quieren buscamos el original. Mira, aquí está. Esta palabra significa que eso significa 4 puntos cardinales, pero los indígenas, donde esa Biblia se tradujo, no entienden eso. Y tú tienes que buscar la forma dinámica de hacerle entender el mensaje de Dios. ¿Estamos claros en esto? Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros entramos en esa escuela dogmática, ¿sí se entendió, hermana? Amén, amén. ¿Cómo es que es su nombre? Mabel. Mabel. ¿Dónde se cubrió usted? Vengo con la hermana. Ah, caramba, usted es Mabel. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto también. Nunca la había visto, hermana Mabel. Y me pregunta, ¿pero le han hablado de mí? No. No, venga. Bienvenida, hermana Mabel. Ok, entonces tenemos la escuela de Sofá, que es la escuela de un dogmatismo legalista. Tiene que ser así, así no. Bueno, está bien. Hay cosas que tienen que ser así. La Santa Cena, por ejemplo. La Biblia trae una estructura, ¿verdad? Y dice, y habiendo partido el pan, lo dio. Entonces, ¿nosotros qué repartimos primero? El pan. ¿Está bien? Y después digo, tomad, esta es mi copa, esta es mi sangre. Entonces, hay normas. Esas normas hay que respetar. Hermano, y no puede ser primero, pero ¿cuál es el problema que primero sea el vino? No. La Biblia no dice que el que se tome primero el vino se lo lleve el bicho. No lo dice. Pero como eso es la solemnización, estamos tratando de solemnizar, recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es una cuestión solemne, hermano. Eso no es para estar con bochinche. Yo como pastor, la primera parte de ese culto, yo dejo que los músicos toquen. Pero una vez que se reparte la copa, el pan y la copa, no es que usted va a poner la copa ahí y el pan y va a tocar porque está tocando, no. Estamos solemnizando. No, hermano, y la música puede esperar, pero esto no. Y el que lo hace se pierde. Yo no estoy diciendo que se pierda. Yo lo que quiero es mantener el momento solemne. Es un momento solemne. Eso no es todos los días.
No es, a veces nosotros pues ni siquiera lo hacemos mensualmente, a veces lo hacemos de 2 a 2 meses o de 3 a 3 meses, pero en el momento que lo vamos a hacer, por favor respete ese momento, respételo, porque lo estamos solemnizando. Bueno, ya te dice, ¿lo podemos hacer así? Bueno, vamos a seguirlo haciendo así. No hay problema. Ahí no hay problema. Entonces, y hay algunos otros elementos, yo por lo menos tengo una forma de entender eso y prefiero no entrar en detalles ahorita con respecto a eso. Entonces viene la escuela de Liu, hay otra escuela. El Liu, que es el muchacho, y a veces esto también tiene conflicto, ¿no? Porque los viejos creen que los muchachos nunca tienen nada que enseñar. Esto me enseña a mí, muchacho, que... No, mira, hay muchachos que tienen cosas que enseñarte. Sí. Ahora, mira el Liu, ¿no? El Liu y la escuela del intelectualismo sintético. Tipo que escucha, que analiza, que escucha a todos los demás que están hablando y él está... El intelectualismo sintético, o sea, que es un hombre que sintetiza las cosas, trata de analizar, le busca la lógica y dice, mira, pero ¿por qué esto? Tú dijiste esto, tú dijiste esto, anotó todo. Y cuando vino a hablar, los agarró a toditos en una sola jaula, los metió a toditos en una sola jaula, a los viejos, a los ancianos. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Dice, Eliú está actuando como un evaluador crítico. O sea, un crítico no es que está criticando a la gente de una mala manera, sino que está analizando, está atando cabos y está tejiendo, construyendo conclusiones. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar aquí hablando y usted está escuchando, pero como usted también piensa, usted está haciendo sus propias evaluaciones. ¿Es así o no es así? Mi hermana Carmen está escribiendo, yo me supongo que después ella va a comenzar a analizar qué fue esto que escribí. Y como ella también tiene internet en su casa, pues era antes, hermano, que la gente no tenía internet. Ahorita hay internet en todas partes, yo. Entonces ella va a comenzar y busqué. Por favor, no le hables. Mira, si la inteligencia artificial te dice, hola, buenos días, no le contestes. Buenos días, te dice, hola Luis, ¿cómo estás? No, que si no te reprendo. Pues yo te conozco a ti, ¿no? Por si acaso, que solo me mete miedo de eso. Yo le estaba contando, miren, estos días yo estaba predicando y estaba hablando de un pozo por allá, a Aníbal, el pozo de los 3 toletes. Yo no sé si todos ya te escucharon. Miren, mi hermanito, eso fue en la iglesia. Y cuando llegué a la casa, me salió en internet, el que no ha ido a Oriente, el que ha ido a Oriente y no ha ido al pozo de los 3 toletes. Entonces, yo digo, Dios de la vida mía. Eso escuchan todo. Escuchan todo. Mi esposa, mi amor, acá de una palabrita bonita y muchachos, ten cuidado que esa computadora escuchan todo. Y dice, Dios, pero entonces porque esas computadoras escuchan todo, tú eres muda ahora, no me decís más nunca nada. No, hay que hablar, más bien dice, para que la gente vea que es lo que tú me dices. Entonces, fíjese, hermano, él es un evaluador. Y uno recorre a la historia. ¿Se acuerdan que uno recurrió a la historia? No recorre las visiones. ¿Recorre o recurre? Recurre. Sino a una sabiduría desde lejos. A mí me llamó mucho la atención, hermano. A mí me llamó mucho la atención porque Eliú le dice a Job, tomaré mi sabiduría desde lejos. Eso me llamó la atención, ¿no? Y yo digo, wow, ¿qué hizo este muchacho? Desde lejos. Él consultó los elementos, los pueblos, porque era un tipo analítico, era un tipo que estudiaba. Mira, en el pueblo tal se hace así, en el pueblo tal se hace así, en el pueblo tal se hace así. Y él dice, yo tomaré mi sabiduría desde lejos, desde los ancianos, desde los pueblos, desde los fundamentos teológicos, desde los criterios, y voy a hacer mi propia evaluación. Eso fue lo que hizo. Es grandísimo esto aquí. Entonces dice, tomaré mi sabiduría desde lejos, es fruto de la observación y de la síntesis. Tras auditar los discursos previos, él rechaza la condena simplista de los amigos. Él dice, los 3 condenaron a Job y ninguno de ellos dio una razón sustentable. Y Job y Eliú, para comenzar, dijo, cuando él vio la discusión, él dijo, ¿qué va, amiguito?
A Job no lo convence hombre. ¿Se acuerda que dijo eso? A Job no lo convence hombre. ¿Lo convence quién? Dios. Por eso le dice a Job, tenme aquí en lugar de Dios. Yo soy hombre igual que tú, hecho del barro igual que tú. Así que no te atemorizará mi mano. No te infundiré temor ni espanto. Pero imagínate que soy Dios. Entonces, él hace su análisis crítico y analiza todo lo que es los discursos previos. Entonces, también ve la autojustificación de Job, introduciendo la noción del sufrimiento como una pedagogía divina. Es decir, que Eliú no vio un pecado en Job. Él lo que vio fue la causa que Dios tenía para engrandecer a Job. O sea, pareciera que tenía que quitarle todo lo que tenía. Quitárselo por medio del dolor. Entonces, Eliú es la escuela de pensamiento donde Dios trata contigo por medio del dolor. Y eso es posible que pase. Pero yo le decía una cosa, hermano. Yo quisiera que Dios tratara conmigo, pero que no me hiciera sufrir de esta manera, ni de otra manera. Porque es que uno no sabe cómo uno puede reaccionar. Fíjense cómo reaccionó Job delante de sus amigos, porque Job también le echó puñal a sus amigos también. Se defendió. Y Eliú dijo, pero ¿hasta cuándo Job se va a estar defendiendo? Porque no acepta más bien que Dios es más grande y que no hay forma que podamos conocer a Dios. Porque no acepta que posiblemente Dios está tratando con él y quiere enseñarle algo a través de ese sufrimiento. Está bien que no acepte lo que le está diciendo Bildad o lo que le está diciendo Sofar o que le está diciendo todo, pero que considere que Dios es más grande. Y si usted ve, hermano, el capítulo 36 de Eliú, wow, Eliú hace todo un desglose de lo que es de la teología de la salvación, una cosa maravillosa, una cosa impresionante, maravillosa, ¿no? Entonces tenemos acá donde Dios utiliza el dolor a manera de pedagogía, a manera de enseñanza. Y Eliú lo que le está diciendo, mira, si tú estás metido en un problema, si Dios te está trazando, te está proyectando, si Dios está tratando contigo, ¿por qué no te humillas más bien? Algo, palabra de sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué no te humillas? Hijo, pudiera haberle dicho, claro, tú hablas así porque no eres tú que estás pasando por ahí. Pero a mí no le dijo nada. A los otros le contestó, pero a este muchacho no quiso contestarle, porque se dio cuenta, el muchacho me dio donde tenía que darme verdad. Se quedó quieto. Pero fíjense, entonces, el planteamiento de Job. Hemos hablado de 5 escuelas de pensamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que dice, pastor, ¿me puede pasar eso? Bueno, cuando haga el libro. Ahora, si usted me puede dar algo adelante, que me da algo adelante. ¿Ah? Ajá. Y Eliú. Ahora viene Job, porque Job también tenía una escuela de pensamiento. Entonces Job y la escuela del existencialismo de la integridad. La escuela del existencialismo de la integridad. El hombre que cree que todo lo puede lograr por su integridad, no por la bondad de Dios, no por el amor de Dios, no por la misericordia de Dios, sino que tú crees que es tu integridad que te protege y no Dios. Porque, ¿qué podríamos pensar? ¿Lázaro sería un hombre íntegro o no? ¿Ah? Al morirse los ángeles vinieron a buscarlo. Entonces quiere decir que algo de integridad había ahí, ¿verdad? Y por eso la mujer le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Y él decía, estoy asido a ella, asido a mi integridad y no, a mi justicia, y no la soltaré. Un hombre por allá por Chihuahua, cuando leyó eso, digo, pero con razón Job le pasó todas estas cosas. Era demasiado ácido. Y no era ácido, sino que estaba asido. No era ácido, sino asido, pues agarrado. Entonces, asido a su integridad. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? A diferencia de sus interlocutores, la perspectiva de Job nace de la disonancia entre la fe y la realidad. Job rechaza las sistematizaciones teológicas
que contradicen su vivencia de integridad. Su postura es la de una fe honesta que demanda una confrontación directa con la deidad, prefiriendo el conflicto con el dogma antes que la hipocresía religiosa. O sea, yo voy a ir a la pelea, dice Job, yo voy a la pelea. Entonces, él dice, no, es que yo sé que él es justo. Yo sé que él es justo, pero me voy a defender delante de él. Y ojalá se me aparezca por ahí. Ojalá se me aparezca. ¿Quién? Dios. Y he salido a buscarlo yo. Pero lo busco por el norte y no lo hallo. Y me voy para el sur y no lo encuentro. Y me voy para el este y no está allí. Y cuando me voy para el oeste ya se ha ido. O sea, no lo encuentro. Y Dios le puso la banana. O sea, ¿te quiere hablar conmigo? O sea, él quería llevar su caso no ante Bildad, no ante Sofar. Él quería llevarlo ¿dónde? Al tribunal de Dios, para hablar cara a cara con Dios, como Rosendo, cara a cara con Dios, y apostó. Apostó. Dice, y saldré como oro, porque él no tiene nada, él no tiene por qué juzgarme a mí. O sea, ¿qué es lo malo que hice? Para ver. Retó a Dios. ¿Te diste cuenta que retó a Dios? Retó a Dios, desafió a Dios. Ahora, Dios lo deja quieto porque él está hablando también de su dolor. Esa es la otra. Hermano, ¿y por qué Dios no lo mató de una vez? Bueno, porque Dios está viendo un hombre, ¿vale? Que tiene el cuerpo todo escarapelado, que todo el mundo lo humilla, que todo el mundo lo empuja, que todo el mundo lo escupe. Su esposa, también con su dolor, le dice que maldiga a Dios. Los muchachos ahora, mira, ahí está, mira cómo quedó el santurrón, yo sabía. Mira, cuidado, te pasas como a Job, dice, fui tomado como refrán. Cuidado te pasa como a Job, que mira, que tal, que su integridad y su cuestión ahora, y mira, algún pecado escondido tendrá. O sea, lo tomaron como refrán. Él decía, ya no me puedo sentar en la puerta. Ya no puedo ser el juez que era. Porque ya la gente no cree en mi integridad, ya la gente no cree en mí. Y ellos aseguran que yo pequé, pero yo no he hecho nada, ¿vale? Hermano, pero ¿cómo no? Confiesa, ¿no? Confiesa. Pero ¿qué voy a confesar yo, vale? Mira, varón, algo tuvo que haber pasado, hermanito. Vas a tener que confesar. No, varón, pero humilla, hermano, confiesa. Pero bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo confiese? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Entonces, yo no he hecho nada. O sea, tú sabes cuando has hecho algo o cuando no has hecho nada, ¿verdad? Pero también que la gente se te pega, hermano, porque tú más bien no confiesas tu pecado, hermanito. Si es verdad que hiciste algo por ahí, porque, oye, mira, yo te voy a decir una cosa, hermanito. Yo una vez tuve un sueño contigo, ¿viste? Mira, y tú sabes que los ancianos dicen esto y esto. No, sí, ¿por qué más gente no confiesa? Hermano, pues si no he hecho nada. No, hermano, no le ponga más actividad. ¿Por qué no? De repente hay que tener algo escondido por ahí. No le ponga más actividad, porque uno no sabe. Entonces, un hombre que está sumido en su dolor, que está sumido en su tristeza, lo único que tiene para respirar, para oxigenarse, y tú vienes también y se lo quitas. ¿Qué hago yo en esta tierra? Yo me voy a ahorcar entonces. Es como me quedan viendo los hermanitos. Yo atendí un caso, hermano, que a mí me dio miedo, me dio tristeza, me dio lástima, una gran cantidad de cosas. Un varón que yo conozco, ya en su vejez, él tuvo un hijo. Tuvo un hijo, hermano, y el muchachito creció, y cuando tenía como la edad de 14 años, murió el muchacho. Ese hombre se volvió loco, ¿no? Se desesperó. Y yo escucho en una ocasión que me dice, oye, hermano, el fulano de tal ha pensado suicidarse. ¿Qué opina usted? Y yo digo, triste. Sí, hermano, ¿sabes? Eso es pecado. Sí, me parece que tú no estás pasando por eso. Yo sé que es pecado. Pero fíjate que eso sí era tan fuerte que Job también pensó eso. Entonces, hay cosas, hermano, y yo no le estoy diciendo a usted, o sea, que el pastor está diciendo que yo puedo. No estoy diciendo eso, mosca. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es, ¿cuántas veces en medio de la angustia, del dolor y de la tristeza,
tú has deseado la muerte. Más de uno ha deseado morirse, ¿sí o no? No diga nada, porque yo sé que esto nadie lo quiere decir. Pero hay gente, hermano, que en medio de su angustia y su dolor dijera, Señor, no quiero estar más en esta tierra. Yo quisiera irme contigo. No es que quieren suicidarse, pero están pasando por una cuestión tan difícil que usted ni yo no podemos solucionarla. Entonces, a veces, una persona necesita que alguien se le siente al lado. Por lo menos. Yo recuerdo una muchacha en una ocasión, y yo estaba yo estaba recién llegado a Caracas, y ella le murió su tío, y ella era muy estrecha, una amistad muy fuerte, ¿no? Y yo no encontraba qué decirle, no tenía palabras, o sea, estaba novato en este asunto. Entonces yo la vi así con su tristeza, y yo lo que hice fue me senté al ladito de ella y me quedé en silencio, no dije nada. Y ella me vio, ella tenía mucho más tiempo que yo en el Evangelio, ¿no? Entonces, entonces, yo me acuerdo que después que pasó la situación, que pasó todo, esa muchacha me llamó, pasando los meses, me llamó. Y me dijo, Luis, ella me dice así, era oriental, me dice el oriental, mira Luis, tú no te imaginas lo que tú hiciste cuando te sentaste a mi lado. Y yo dije, no, yo lo que hice fue sentarme nada más, ¿qué más hice? Pues? Y ella dice, no, yo en ese momento no quería que nadie me hablara, pero necesitaba una compañía. Y yo dije, wow. O sea que a veces, en medio de todas estas cosas, hay momentos en que el silencio es mejor que las palabras. Se dieron cuenta que cuando los amigos de Job llegaron, lo primero que hicieron fue guardar silencio. Y mientras guardaron silencio, todo estaba bien. Cuando comenzaron a hablar, se acabó el mundo, pues. A veces usted necesita una escucha activa. ¿Sabe lo que es una escucha activa? Una persona empática, que por lo menos quiere escucharte, puede escucharte y no te interrumpe. Hermano, pastor, yo quiero hablar con usted. Dígame, hermanito. Oye, hermano, yo siento en mi corazón que yo no sé qué tal. No, sí, es verdad, porque Dios me lo reveló a mí. Dios me dijo a mí qué tal y tal, pero déjala que hable, vale. Déjala que hable. Déjala que bote el borbollón que tiene allá adentro. Y a veces no tienes palabras para responder a todas esas interrogantes. Pero eso es, hermano, cuando tú tienes una casa llena de peroles y llegan 3 camiones. Y cuando tú hablas, es como que comienzas a botar cosas viejas y las botas en esos camiones. Esos camiones no hablan, pero se llevan tus cargas. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? A veces no son las palabras que digas para consolar. A veces es el oído abierto para escuchar, para que salga de ti. ¿Cuántos hombres, hermano, cuántas mujeres en un momento vaciago, difícil, duro, quisieran tener a alguien con quien hablar? Yo lo digo por mí. Hay cosas que no quiero contárselas, pues, a mis hijos ni a mi esposa. Yo digo, concha, es que lo voy a cargar. Y a veces digo, yo quisiera tener por lo menos a mi papá, a mi mamá. Cosas de que yo sé que no van a pasar, ¿no? Porque tú buscas para arriba y sientes, pero ¿a quién? No tengo más nadie arriba de mí, humanamente hablando, porque yo soy el pastor. Yo soy el pastor. Y los otros pastores si tienen un problema, pero yo soy el jefe, pues, ellos van a venir a mí. Pero ¿cómo voy yo a ellos a llevarle una carga, hermano? ¿O cómo se la pongo a mi esposa? ¿O cómo se la pongo a mis hijos? ¿Qué cree usted que pasa? ¿Qué cree usted que pasa con esa carga, Maicán, tú? Que tú pasas por esas cosas igual que yo. O sea, ¿qué haces? Entonces de repente cualquiera, oye, te ve en un momento afligido, triste. Y ahí está. ¿Qué le pasará al viejo ese? Le pasará, chamo, que tiene años cargando una broma en el cuerpo y echando para adelante, echando para adelante, echando para adelante. Y llega el momento en que el cuerpo se cansa, el espíritu se cansa un poquito y no tenemos dónde poner todas esas cosas que están ahí. Hace falta una camioneta que pase y para echarle todo ese poco broma y que se vaya.
A ver si respiramos. Entonces Job está pasando por una cuestión difícil. Vienen lo más granado de la sabiduría y el conocimiento de esos pueblos a aconsejarlo. Y en vez de tratar de restaurarlo, de ayudarlo, cada quien prefirió tener razón a la restauración de un hombre. Es preferible que usted pierda la conversación. Es preferible que pierda la discusión. Pero que gane al hombre, que gane a la mujer, que gane al amigo. ¿Le parece? ¿Querías decir algo? Vi que levantaste la mano así. En Ecuador eso no significa que voy a hablar. Cuidado, esa gente de Ecuador son complicados también. ¿De qué tribu eres tú, mija, allá en Ecuador? Ah, tú tienes que decir una tribu de por allá. Hay tribus extrañas en este mundo. Entonces, hermano, fíjense, en medio de todas estas cosas, vemos un hombre como Job, temeroso de Dios, apartado del mal, recto y perfecto. Y mire, necesitaba pasar por una situación como esta, pero nadie se dio cuenta. Eliú fue que dijo, ¿y si es que Dios te quiere enseñar algo a través de eso? Y Job dijo, será, muchacho, porque a Eliú no le contestó, ¿no? Le contestó a los otros. ¿Pero por qué no le contestó a Eliú? Porque él no lo atacó. ¿De dónde era? Más nada, pero sin atacarlo, suavecito. Y le dijo, Job, ¿tú te has dado cuenta que Dios es grande y que nosotros no le conocemos? ¿Cómo es la broma? Sí, nosotros no le conocemos. Por eso, cuando va al encuentro con Dios, Él le dice, yo no te conocía. Mire la puñalada que le dio Eliú. Lo bandió, hermano, lo bandió. Y en el momento del encuentro con Dios, Él dijo, yo había escuchado hablar de ti. ¿De quién escuchó hablar de Dios? ¿De quién? No, fíjese. Yo había escuchado hablar de ti. O sea, de oídas te había oído. ¿Quién le habló a Job de Dios? Los pueblos, los ancianos, los ancestros. Dios es así, Dios es así, Dios es así, Dios es así, Dios es así. Hay un elemento teológico que llaman la teología apofática. Anote. Teología apofática. Apofática. Eso significa la explicación de Dios a través de la negación. O sea, eso es una forma para explicar a Dios negando. Apofática. Por ejemplo, si tú dices que Dios es bueno, eso parece como general. Pero cuando dices Dios no es malo, entonces eso es apofático. Estás diciendo que Dios no es, estás negando algo en Dios. ¿Qué estás negando en Dios? La maldad. La maldad. Entonces ya tú cierras esa cuestión, pero Dios no es malo. Eso se llama teología apofática. Entonces hay una forma también de estudiar ese asunto. Entonces te dice porque Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto. Y tú has considerado que en alguna ocasión Dios es mucho más que eso. Aló. Aló. Dios no es como nosotros pensamos. Algo pasó aquí. Pero bueno, algo por ser que Amanda mandó a pagar esta reunión. Y como es mujer no le pueden decir nada. Si fuera yo que lo mandó a pagar, tú dice que es feminista. Fíjense el asunto. La pila, ¿eh? No, pila tiene. Entonces, fíjense la cosa, ¿no? Entonces, de oídas te había oído. Pero hoy que estoy en todas estas palabras, con estos hombres, con esta cuestión, con lo que dijo este muchacho llamado Eliú, y lo que tú me acabas de decir en el torbellino, tengo una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Yo no te conocí. Ahora de aquí en adelante, Dios, creo que te conozco. Tengo una resurrección y voy a enfrentar la vida ahora desde el torbellino en adelante. Es decir, que la media en la vida de Job fue el torbellino. Entonces podemos contemplar a Dios antes del torbellino y a Job. ¿Dije Dios o Job? Dijo Dios. Dios antes del torbellino. Job antes del torbellino y Job
después del torbellino. Ahorita hablamos de Job, antes del torbellino. Llegamos al torbellino. Estábamos comenzando el tornado que llaman. Mañana hablaremos desde el torbellino. Oiremos la voz de Dios del torbellino y veremos la reacción del hombre que está fuera del torbellino. Eso sí quisiera, hermano. Ir a un torbellino, pero no de la manera de Job. Un torbellino que me haga entender a Dios. Que me haga entender lo que Dios es. Y mañana vamos a ver que después que Job sale de ese torbellino, cómo rompió patrones. Después de salir de ese torbellino. Lo veremos mañana. La Una hermana pregunta, sí. Pamela, Mabel. cerquita. Bueno, usted había dicho que de oídas te había oído. Ajá. ¿Y dónde está la conclusión más ahora mismo? Correcto. O sea, es una forma retórica, poética de hablar. Ahora le están diciendo, te conozco. O sea, ya no es lo que me dice, es lo que veo. ¿Se acuerda de la mujer de Samaria? Que cuando fue a decirle a aquellos hombres, mira que encontré al Mesías, ¿qué tal? Todos los hombres vinieron, y cuando vinieron y hablaron con el Mesías, ¿qué dijeron ellos? Ya no creemos por lo que tú nos dices, de oídas que había oído. Ahora creemos por lo que nosotros mismos hemos visto de él y estamos contactando. Es una forma poética de hablar en los pueblos hebreos, en los pueblos orientales, que para ellos oír es una cosa y ver no significa ver literalmente, significa experimentar, significa la experiencia de esa realidad. Es decir, que usted dice, Dios es bueno, pero solamente lo oye decir, pero que en un momento de dificultad usted ve la gracia de Dios y ya no solamente es porque lo escuchó, sino porque ahora experimentó en su vida la bondad de Dios. Entonces ya no es solamente de oída, sino que ahora es de contemplación verdadera. Es una figura retórica. O sea, hermano, que él vio a Dios. No lo vio. No lo vio, pero su experiencia, él se hace sentir como que lo vio. Es decir, como que ahora sí lo conoce. No sé si me estoy explicando con eso. En el área de Job, ahí como lo estaba conociendo, por la experiencia que le estaba pasando. Sí, no, por lo que Dios le dijo. Pero no puedo adelantarme para mañana. Ah, bueno. Quedó ahí. ¿No? Porque entonces dile hoy todo esto mañana, hoy. Ay, mañana entonces me paro peor en la casa. ¿Qué les parece si mañana continuamos? ¿Están de acuerdo? Pero muchachos, vamos a orar. Ya va, un momentico. Vamos a abrir un poquito de espacio. ¿Ustedes quieren decir algo? ¿Tienen alguna pregunta o algo? Ajá, ¿el hermano qué? Rubén. La parte donde, no sé si mañana va a explicar la parte de Cierro la grabación. Job,